más calurosa bienvenida, apreciados estudiosos, a nuestro encuentro sincrónico del módulo 1 de la asignatura de Ecología Aplicada. Inicialmente, entonces vamos a dar unos conceptos relacionados pues, con la ecología aplicada, como la definición, los niveles de organización biológica, la estructura ecológica, que está compuesta pues, por población, comunidad, ecosistemas, y finalmente, apreciados estudiosos, pues vamos a abordar además las actividades de nuestro módulo 1. ¿Listo? Aquí, pues, en pantalla, pues, pueden ver de forma rápida la estructura de los contenidos temáticos que vamos a abordar en esta asignatura. Esta asignatura, preciosos estudiosos, pues, es muy importante porque finalmente es una asignatura, primero, disciplinar, ¿no es cierto?, en nuestra carrera de Ingeniería Ambiental por ciclos propedéuticos, y lo que buscamos a través de esta asignatura, preciosos estudiosos, es acercarnos a la composición o a los elementos de cada uno de los ecosistemas, y partiendo de esa definición y de ese reconocimiento de los componentes pues, de un ecosistema, vamos a poder nosotros hacer un estudio posterior de cada uno de los elementos, de los componentes bióticos, abióticos, socioeconómicos y paisajísticos de un ecosistema, lo que nos va a permitir a precios estudiosos hacer, por ejemplo, un estudio ambiental. Señor. Qué pena interrumpirte, lo que pasa es que tú tienes el mando ahí del control, lo que pasa es que yo me quedé Sí, lo que pasa yo es que también. Sí, lo que pasa es que no ¿Dónde estoy estás? viendo la pantalla, lo que estás... ¿Qué estás viendo en pantalla? la ecología aplicada. Sí, ahí vamos. Sí, pero No, es que no he cambiado. aquí... No, ok, lo que pasa es que aquí cuando estás hablando está en la pantalla, en la parte de inicio. Entonces ya yo la pude pasar aquí, ¿sí? ¿La puedo pasar normal? ¿O tú tienes Ah, el pues control? sí. Pues yo tengo el control, tan curioso que tú también lo tengas. Sí, Sí, ya entonces... estamos en este momentico en Ecología Aplicada de Estructura, módulo 1, módulo 2. ¿Sí? ¿Tú también? Sí, ¿la puedes O pasar sea que tú, para comprobar? a ver, ahí la pasé. No, no me cambió, que hay en ecología aplicada. A mí tampoco me cambia. Oye, ¿por qué tan raro? Entonces espérenme, a ver un segundo, la abro. Ve, tan curioso. A ver. En este momentico está en definición. ¿Están viendo definición? No, yo tengo ecología aplicada, aún. Yo estoy viendo definición. Ahora está la pantalla, la primera. Ahora está el título de la Bien. conferencia. Bueno, entonces ya tengo yo el control, chicos. Bueno, porque sí, alguien, ¿será que lo cogió Justin? A ver, miremos aquí. Aquí estamos en definición. Aquí estamos en definición. ¿Estamos viendo definición todos? Sí, No, yo correcto. no. Yo sigo Sí, uno señora. todavía en ecología aplicada. ¿Sí? Bueno, entonces dame un segundo. Mejor entonces lo voy a pasar a ver, para que... Deme un segundo, entonces mejor lo voy a pasar para... No Ya, dentro de... ahí ya estoy en definición, profe. ¿Pero tú lo cambiaste? No, ya, sí, se cambió. Ah, entonces es tu señal, la que está quizás Ah, ok, un poco ya estoy en lenta. definición. Bueno, pues ahora sí apaguemos todos el micrófono, apreciados estudiosos. Sí, ¿por qué? Creo que Andrea tiene el micrófono abierto, miremos por acá. Alexandra. Si había harto trabajo por Listo. Listo. Entonces estamos todos en definición. Vale, chicos. Entonces, como les estaba contando, la intención con la asignatura es que nosotros podamos comprender pues, lo que compone el ecosistema, y posteriormente pues ya podamos hacer nosotros un estudio ambiental. Recordemos que los estudios ambientales, apreciados estudiosos, están
Bueno, están en la normatividad ambiental y son estudios como, por ejemplo, el diagnóstico ambiental de alternativas, el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental, los cuales son de obligatoria elaboración, diseño e implementación para cualquier tipo de proyecto, obra o actividad. Por eso esta materia es tan importante porque finalmente nos va a ayudar a comprender esos elementos y posteriormente, como les digo, poder hacer esos estudios ambientales. Entonces, bueno, primero que todo, apreciados estudiosos, pues la ecología ambiental estudia las interacciones entre los organismos vivos y el entorno natural en el que habitan. Miren que esta asignatura estudia esa interacción, ese resultado que surge entre un organismo vivo y el entorno natural en el que habita. ¿Listo? Denme un segundo que alguien ingresó. Ya, gracias. Como apaguemos micrófono, Carol, por favor. Bienvenida. Listo. Esta rama o esta ciencia es una rama de la biología que estudia las interacciones que determinan la abundancia, distribución, número y organizaciones de los organismos en los ecosistemas. Por esa razón, apreciados estudiosos, en la asignatura de Ecología Aplicada vemos todo lo relacionado con biodiversidad. Es decir, que la ecología es el estudio de la relación entre las plantas y los animales con su ambiente físico y biológico. En este orden de ideas, podemos afirmar entonces que el significado de la palabra ecólogo o eco, pues proviene, como sabemos, de nuestra casa, ¿no es cierto? Y finalmente podemos afirmar que esta asignatura o que esta ciencia tiene diferentes ramas. Entre ellas está la autoecología, que es el estudio de las especies individuales y sus múltiples relaciones con el medio ambiente, la demoecología, que es el estudio de las características de distribución y abundancia de las poblaciones, y la cineecología, que es el estudio de los ecosistemas. Nosotros, apreciados estudiosos, pues no vamos a ver nada en detalle o solamente no vamos a ver el tema de especies individuales o solamente de ecosistemas, sino que lo que vamos a estudiar, como lo acabamos de mencionar, es esa relación entre los seres vivos y su entorno. ¿Sí? Además tenemos unas áreas de estudio como son la ecología del comportamiento, en donde nosotros vamos a estudiar todo lo relacionado con las técnicas de los animales en cuanto a alimentación, reproducción, adaptaciones y efectivamente pues también esos impactos que se pueden producir en esos comportamientos de los animales tras la ejecución de una actividad, obra o proyecto. Además vamos a poder estudiar la ecología de las poblaciones en cuanto a procesos relacionados con la homeostasis, abundancia, cantidad de individuos y distribución de las poblaciones, que esto lo vamos a ver dentro del tema de biodiversidad. Vamos a estudiar el tema de ecología de comunidades en cuanto a la organización y funcionamiento de una comunidad conformada pues por diversas poblaciones. Y finalmente, vamos a abordar un poco sobre lo que es la paleoecología, que se basa en el estudio de fósiles. Realmente ese estudio, apreciados estudiosos, pues es más como una revisión bibliográfica, ¿no es cierto? Porque lo que en esta asignatura vamos a realmente a profundizar es en esa relación de los seres vivos con su hábitat. En este orden de ideas, entonces, apreciados estudiosos, podemos verificar pues, que la ecología aplicada establece las estrategias para mantener el equilibrio de los ecosistemas, protegiendo los hábitats de cada especie y favoreciendo el uso de los recursos y los servicios provenientes de ellos. Miren que esto es lo más importante. Cuando yo comprendo cuál es la importancia de un ser vivo, cuando yo comprendo cuál es la importancia del elemento biótico y abiótico dentro de un ecosistema, pues voy a saber qué es lo que yo debo proteger, ¿no es cierto? Muchas veces a nosotros nos pueden decir, usted va a estudiar ingeniería ambiental, no sé, porque va a contar arbolitos o porque va a hablar con animales, ¿sí? Pero realmente, chicos, el ingeniero ambiental no solamente se basa en un componente natural, sino en las relaciones que nosotros como seres vivos podemos forjar con ese entorno. Por eso nosotros como ingenieros ambientales estudiamos todo el ecosistema, ¿sí? Y eso es muy importante que también nosotros lo sepamos porque no nos vamos solamente a limitar a una especie o a un individuo, sino que es todo
todo lo que está relacionado en un entorno, tanto natural o vivo como inerte. ¿Listo? Y es así como nosotros, comprendiendo la importancia de cada uno de esos elementos, vamos a saber por qué los debemos proteger inicialmente, vamos a saber qué es lo que los puede impactar o cuáles esos impactos o modificaciones que se pueden causar y efectivamente pues cuáles serán esas medidas de manejo ambiental que debemos implementar. Miren que nosotros como ingenieros ambientales finalmente lo que hacemos es conservar esos servicios ecosistémicos o buscar que esos servicios ecosistémicos que nos brinda la biodiversidad los podamos conservar a través de medidas de mitigación, de prevención y o compensación. Por eso esta materia nos da como esa fundamentación para nosotros poder comprender realmente cuál es la función del ingeniero ambiental. Es así entonces como la ecología es una ciencia multidisciplinaria e integradora que necesita de los aportes de otras ciencias como insumos para comprender la totalidad de los procesos que tienen lugar en el medio natural y estudiar cada aspecto de la vida en los ecosistemas. Entre estas ciencias se encuentran biología, climatología, ética, química y pues, obviamente el tema de ingeniería. Así que nosotros en este semestre, pues bueno, vamos a ver ecología aplicada, ¿no es cierto? Pero ustedes se van a dar cuenta, chicos, que esta asignatura pues se va a ver alimentada por las demás asignaturas de las ciencias básicas como es la bioquímica, como es la química, como es la física, como es la biología. Y es muy importante por eso que nosotros desde este momento podamos comprender ese macro, ¿sí? O ese tema macro que nos reúne para que ya posteriormente podamos aterrizar cada una de esas asignaturas que quizás no son disciplinares, pero que sí están relacionadas con las relaciones entre los diferentes seres vivos, seres inertes y su entorno natural. Entonces, apreciados estudiosos, en esta asignatura pues vamos a estudiar nosotros finalmente todos los niveles de organización biológica que están involucrados en nuestro entorno o en nuestro ambiente, ¿sí? Inicialmente pues comprenderemos los individuos, ¿no es cierto? Que hace referencia pues a todo ser vivo, cual sea su especie, ¿sí? Todos los seres vivos somos individuos, ¿sí? Dentro de un ecosistema. En esta terminología de individuos, como se acaba de mencionar, pues es cualquier ser vivo de cualquier especie. ¿Qué es una especie? Es un grupo de individuos capaces de reproducirse entre ellos, ¿sí? Entonces yo pertenezco a la especie o a una especie si me puedo reproducir con estos individuos que hacen parte pues, de mi misma especie, ¿correcto? Y ese grupo de individuos o esas especies están dentro de una población. ¿Qué es una población? Una población es un conjunto de individuos de la misma especie que comparten un hábitat. Entonces, miren que vamos desde el término de individuos, ¿no es cierto? Que es efectivamente unidad, ¿no es cierto? Un individuo, a una población en donde ya estamos hablando de un conjunto de individuos de la misma especie que comparten un hábitat. Ese conjunto de poblaciones, ¿no es cierto?, van a formar una comunidad. ¿Qué es una comunidad? Una comunidad es un conjunto de poblaciones que interactúan y comparten un hábitat, también se le conoce como biocenosis. Miren que ya en esa comunidad vamos a encontrar diferentes poblaciones, ¿sí? Quiere decir que vamos a encontrar dentro de esa comunidad diferentes poblaciones y diferentes especies, ¿sí? Entonces ya no estoy hablando de una sola especie, ¿no es cierto? O de un conjunto de individuos de una misma especie, sino que ya estoy hablando de diferentes o de un grupo de poblaciones y efectivamente de un grupo de diferentes especies. Dentro de esa comunidad la combinación, de comunidades es lo que nosotros denominamos un ecosistema. Entonces, ¿qué es un ecosistema? Son combinación e interacción entre factores bióticos y abióticos que en la naturaleza conformados por diferentes comunidades. ¿Ya? Entonces, miren que vamos de el individuo, se agrupa, crea una población, se agrupa, crea una comunidad, diferentes comunidades van a crear un ecosistema. Y un ecosistema, apreciados estudiosos, o la combinación, de diferentes ecosistemas, va a generar o va a crear el bioma, ¿sí? Que son comunidades
bueno, aquí estamos hablando de comunidades, perdón, biosfera los diferentes grupos de ecosistemas, y bioma es solamente comunidades vegetales que comparten un área geográfica. Bioma solamente estamos haciendo referencia a comunidades vegetales. Aquí no estamos relacionándonos con animales, sino solamente con una comunidad vegetal. Y ahora sí, la biosfera sí es el conjunto de diferentes ecosistemas que forman parte del planeta. Entonces, finalmente, nosotros estamos efectivamente, apreciados estudiosos, en el planeta Tierra, ¿no es cierto? Y dentro de este planeta Tierra, como ustedes aquí lo pueden ver en la imagen, vamos a encontrar diferentes ecosistemas. Para nosotros, entonces, este planeta Tierra, pues finalmente también es la biosfera, ¿no es cierto? Y esa biosfera está compuesta por diferentes ecosistemas en los cuales, apreciados estudiosos, vamos a poder evidenciar un flujo de energía y diferentes ciclos de nutrientes. Dentro de esos ecosistemas que encontramos, comunidades o interacción de diferentes comunidades de especies, ¿no es cierto? Y como es una comunidad, dentro de esas comunidades vamos a encontrar poblaciones, y dentro de las poblaciones vamos a encontrar individuos. Miren que esa es la primera, las primeras definiciones que nosotros debemos tener claros en cuanto a los niveles de organización en nuestro planeta Tierra o en nuestra biosfera. Finalmente, pues esta biosfera, en donde se llevan a cabo los diferentes procesos ecológicos, naturales, pues es lo que nosotros también denominamos ambiente, ¿no es cierto? Esto es finalmente, o este ambiente está o nuestro medio ambiente está compuesto por ecosistemas, los ecosistemas están compuestos por comunidades, las comunidades por poblaciones y las poblaciones por individuos. Este es un nivel de organización, chicos, que a todos los seres humanos, a todos los seres vivos, perdón, nos compete, ¿sí? Efectivamente, todos estamos en este nivel de organización dentro de nuestra biosfera o dentro de nuestro planeta Tierra. Por eso nosotros decimos que como ingenieros ambientales no estudiamos solamente un individuo, sea vegetal o sea animal. Nosotros estudiamos, apreciados estudiosos, el medio ambiente, es decir, las relaciones que se llevan a cabo dentro de un ecosistema, relaciones entre el entorno natural y el inerte, porque finalmente el ser humano, por ejemplo, se relaciona con el elemento inerte como el aire, ¿no es cierto? Como el agua, como el suelo. Son elementos inertes que hacen parte de un componente abiótico, ¿sí? Pero que se relacionan directamente con nosotros y sin ellos pues realmente no pudiéramos vivir. Por eso como ingenieros ambientales nosotros estudiamos esa relación. ¿Qué pasa si el ser humano o qué pasa si una especie en específico modifica sus hábitos, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a modificar o cómo se va a ver alterada esa relación con el componente aire, con el componente suelo, con el componente agua? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, miren que esas relaciones a un nivel de organización, tanto en individuo, población, comunidad, ecosistema y biosfera, es a lo que nosotros nos encargamos de estudiar. Y dentro de esta estructura ecológica o dentro de estos niveles, apreciados estudiosos de organización, pues es donde vamos a encontrar unos factores ambientales. Como ya los mencioné, tenemos unos factores abióticos que efectivamente pues van a hacer referencia o van a agrupar todas esas condiciones para la distribución de los organismos, como son el clima, ¿no es cierto?, la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, vientos, lluvia, relieve, latitud. Estos son factores abióticos, es decir, factores que no tienen vida, que son inertes, pero que nosotros, los seres vivos, necesitamos para sobrevivir. Realmente sin estos factores abióticos, pues nosotros no tendríamos las condiciones para existir en el planeta Tierra. Entonces, factores abióticos, primero, chicos, factores inertes, en los cuales vamos a encontrar los elementos como son suelo, agua y atmósfera, y unas condiciones que parten pues de estos elementos, las cuales ustedes están observando en este momento en pantalla: clima, temperatura, humedad. Dentro de estos factores ambientales, pues también encontramos los factores bióticos, ¿no es cierto? Estos factores bióticos sí representan ya la parte viva de un ecosistema que incluye todos los seres vivos y las relaciones intra y interespecíficas entre ellos. Entonces ya aquí estamos hablando, chicos, de unos seres
vivos, ¿sí? Que tienen unas relaciones también entre sí, o sea, internas entre seres vivos, pero también con otros seres, como los seres inertes, por eso hablamos de unas interespecíficas, ¿ya? Y dentro de estos factores ambientales o dentro de estos factores bióticos vamos a encontrar otro tipo como de organización u otro tipo de división, ¿no? Aquí estamos hablando entonces ya de otros niveles, como son el nivel de productores, ¿no es cierto? Que es también conocidos como organismos autótrofos, el nivel de consumidores, que son organismos heterótrofos como nosotros, y el nivel de descomponedores, desintegradores o reductores, que son organismos que utilizan como fuente nutritiva las excreciones y los cadáveres de organismos. Esta organización o esta cadena, por así decirlo, alimenticia, pues la vemos solamente en factores bióticos, ¿no? En seres vivos y también en cualquier nivel de organización de un ecosistema. Entonces están los seres vivos productores, los seres vivos consumidores y los seres vivos descomponedores dentro de un factor ambiental denominado factores bióticos, es decir, seres con vida. Y en esta siguiente imagen, pues ustedes lo van a poder ver mucho mejor. Yo sé que esto también nosotros lo evidenciamos y lo hemos también estudiado, pero lo más importante para nosotros en esta asignatura, apreciados estudiosos, es evidenciar cómo esta relación entre las plantas, por ejemplo, o entre los seres productores, pues puede afectar a un consumidor. ¿Qué pasa si nosotros con nuestras actividades del ser humano modificamos, por ejemplo, la producción de ciertas plantas o modificamos o alteramos las condiciones del suelo para que puedan surgir ese nivel de productores? Pues también vamos efectivamente a afectar, ¿no es cierto?, la calidad de vida de los consumidores y también vamos a afectar la calidad de vida de unos seres descomponedores. Miren que esta relación que nosotros estamos observando aquí nos lleva, chicos, a ir evidenciando cómo se podrían impactar los diferentes niveles de una cadena alimenticia en caso tal de nosotros implementar o ejecutar un proyecto, obra o actividad. Por eso les digo que esta asignatura es la base o es desde donde se fundamentan esas diferentes interrelaciones, que es lo que nosotros como ingenieros ambientales pues vamos a estudiar en cualquier tipo de sector, en cualquier tipo de proyecto. Entonces, en esta imagen vamos a observar, apreciados estudiosos, esos componentes abióticos o inertes, cómo están influyendo y cómo influyen en cada momento sobre esos componentes bióticos o con vida, y finalmente pues son los que permiten que nosotros pues podamos subsistir en este planeta Tierra o en este ecosistema. Recordemos, y aquí quiero hacer como un paréntesis, recordemos que ecosistemas, pues tenemos diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? Algo, por ejemplo, como el ecosistema acuático y el ecosistema terrestre. Y dentro de estos ecosistemas, apreciados estudiosos, o cada uno de esos ecosistemas va a tener presiones diferentes, ¿no es cierto? Entonces está el ecosistema terrestre, por ejemplo, donde se van a ver ciertas actividades que van a impactar este ecosistema terrestre y otras actividades que también van a impactar ese ecosistema acuático. Y las relaciones de estos impactos que se lleven a cabo, pues finalmente van a afectar no solamente ese ecosistema terrestre, sino toda la biosfera, ¿no? Todo nuestro medio ambiente. Por eso decimos que esas interrelaciones son las que finalmente permiten que nosotros podamos tener una calidad de vida, que podamos conservar los recursos naturales y esos servicios ecosistémicos que nos presta la biodiversidad. Entonces, bueno, ya teniendo claro estos niveles de organización, apreciados estudiosos, dentro de la ecología, entonces, ya viene un tema que, como lo acabamos de mencionar hace un momento, que ya es de estudio un poco más específico sobre las diferentes poblaciones, y es cuando nosotros comenzamos ya a identificar dentro de una población, pues su densidad, ¿no es cierto?, su índice de natalidad. Estas propiedades, apreciados estudiosos, dentro de una población, ¿a mí qué me permiten? Pues primero hacer una caracterización de esa población, una línea base, un diagnóstico, porque para yo poder estudiar unos posibles impactos ambientales, pues yo debo saber el estado de esa población. Entonces aquí es cuando ya comienzo yo a mencionar cuál es la densidad de la población. Por ejemplo, si yo estoy hablando, no sé, estamos hablando de un ecosistema en un páramo, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero saber cómo se
impactado este páramo en una zona en específico, pues yo comienzo a estudiar esas poblaciones. ¿Y desde dónde las comienzo a estudiar? Desde la densidad. ¿Cuántos individuos habían, supongamos, en el 2005 y en este momento cuántos individuos hay en el 2020? ¿Sí? Por kilómetro cuadrado de superficie. Entonces comienzo yo a identificar esas variaciones y pues también poder determinar qué es lo que está pasando en esa área y por qué hay una disminución o por el contrario, porque hay un aumento, ¿no? Hablamos también de un índice de natalidad, es decir, total de individuos nuevos que se agregan a la población mediante la reproducción por cada 1000 habitantes. Entonces, lo mismo si estamos en esta zona de páramo, ¿cuántos frailejones habían antes del 2005? En este momento, ¿cuál es ese índice de natalidad? Nosotros normalmente estamos viendo que esos índices de natalidad en ecosistemas sensibles, por ejemplo, como los páramos, ha disminuido. Entonces, antes, por ejemplo, cada año veíamos, supongamos, 200 frailejones nuevos por kilómetro cuadrado. Actualmente estamos viendo 20, ¿sí? Entonces, hay una reducción significativa. ¿Y a qué se puede ver? Entonces, ahí ya uno comienza a analizar las diferentes posibilidades o las diferentes actividades que han cambiado, que se han modificado en esa área, en esa zona, y, por ejemplo, el cambio climático, ¿sí? Entonces, ya uno comienza a raíz de este análisis o de este diagnóstico, ya uno puede comenzar a identificar esas posibles variaciones. Índice de mortalidad, total de individuos que se eliminan debido a la muerte por cada 1000 habitantes. Inmigración, movimiento de los individuos en un solo sentido hacia una región de una población establecida. ¿Sí? Es ahí cuando ya inmigran esos especies, esos individuos, ¿no es cierto? ¿Y por qué razón se está viendo esta inmigración? ¿Por qué razón estamos viendo que han llegado nuevas especies a esta zona y de dónde vienen, por ejemplo? ¿No es cierto? Emigración, movimiento en un solo sentido, pero fuera de la población, ¿sí? Cuando salen estas especies de su hábitat natural. Y esperanza de vida, medida de cantidad de años que vive una cierta población en cierto periodo de tiempo. Aquí también nosotros podemos evidenciar esos índice, por ejemplo, cuando nosotros vemos especies con amenazas de extinción, ¿no es cierto? Todas estas propiedades pues nos permiten a nosotros, apreciados estudiosos, poder identificar, ¿no es cierto?, esas características propias de una población. No tiene que ser solamente animal, vegetal, o sea, aquí estamos nosotros estudiando cualquier tipo de población, pero es información que nos permite pues finalmente establecer qué factores pueden influir en la vida de esas especies y que nosotros pudiéramos controlar, ¿no es cierto? A través, por ejemplo, de medidas de manejo ambiental. Dentro entonces, apreciados estudiosos de este estudio, pues de la población, también vamos a encontrar nosotros diferentes índices o diferentes propiedades que debemos también tener en cuenta para el estudio de una comunidad. Recordemos que las comunidades son el conjunto de las poblaciones, ¿no? Y las poblaciones son el conjunto de individuos, ¿no? En este caso, entonces, para hablar ya de una comunidad, pues vamos a hablar no solamente de unos datos específicos como natalidad y densidad, sino que vamos a hablar ya de una riqueza, es decir, de números de especies. Miren que en la población, apreciados estudiosos, nosotros estábamos haciendo un conteo de individuos, ¿no es cierto? De individuos. Y ya nosotros en la comunidad o para estudiar una comunidad, ya lo que hacemos es un número de especies. ¿Cuántas especies hay en esta área? ¿Cuántas especies, por ejemplo, de invertebrados hay en esta zona? ¿Cuántas especies de mamíferos? Ya estamos hablando de una riqueza y así es por eso pues tan importante que nosotros comprendamos cuál es el papel que cumple cada una de estas especies dentro de la comunidad. ¿Sí? Tenemos además la abundancia, número de individuos por especie que se encuentran en la comunidad. Aquí entonces ya estamos hablando de dos propiedades que son la riqueza y la abundancia para un estudio de comunidad. En población, si hablábamos de muchas más propiedades, muchas más específicas, pero miren que la información de población, pues cuando yo la paso a un nivel de comunidad, pues es la que finalmente yo necesito para establecer la riqueza y la abundancia. Como les digo, estos son mediciones, son estudios pues, en los cuales se basan los estudios ambientales que me permiten a mí establecer si un proyecto se puede o no realizar en una zona o hacerle seguimiento a los impactos de un proyecto dentro de un área. Y no tiene que ser un área sensible, simplemente en el área en donde yo estoy ejecutando un proyecto, uno cada año mínimo está haciendo como una evaluación de esos impactos que se están generando. Y estas metodologías de medición o estas propiedades dentro de una
una población, dentro de una comunidad, son las que a mí me permiten establecer realmente ese impacto que se está ejecutando tras un proyecto que yo estoy llevando a cabo, operando. Y ahora sí, después de la población, después de la comunidad, pues entramos ya a un estudio del ecosistema. Recordemos que un ecosistema es un sistema biológico constituido por la comunidad o biocenosis y su interrelación con el ambiente físico o factores abióticos. Entonces, miren que ya pasamos de un estudio de individuos en una población, de individuos en una comunidad, a lo que son las interrelaciones entre estos con su entorno natural o con su entorno físico, ¿no es cierto? Y ese entorno físico, pues, está compuesto efectivamente por diferentes elementos abióticos como bióticos, ¿sí? Y dentro de estos ecosistemas, apreciados estudiosos, pues efectivamente nosotros vamos a encontrar diferentes elementos o diferentes características. Entonces, por ejemplo, están los ecosistemas acuáticos, ¿no es cierto? Como esa primera división. Están los ecosistemas acuáticos y están los ecosistemas terrestres. Cada uno de estos ecosistemas, apreciados estudiosos, pues va a tener unas comunidades y unas poblaciones propias, ¿no es cierto? Propias la comunidad o los individuos del ecosistema acuático y los individuos del ecosistema terrestre, ¿sí? Y miren que aquí, como nosotros podemos observar en la diapositiva, pues tenemos unos hábitats para cada uno de esos ecosistemas o unas características propias de esos ecosistemas. Entonces, por ejemplo, están los hábitats dulce acuícolas, ¿no es cierto? Donde mencionamos que la salinidad es 0 partes por millón, por ejemplo, como los ríos, como los lagos, como los embalses, ¿sí? Es decir, aguas dulces. Tenemos los estuarios, que es de salinidad intermedia, por ejemplo, los estuarios y las deltas. Y tenemos los marinos, que ya son de salinidad mayor a 30 partes por millón, en donde ya están los mares y los océanos. Estos, chicos, son hábitats específicos de un ecosistema acuático. Y dentro de estos hábitats específicos, con estas características, encontraremos unas comunidades y unas poblaciones de diferentes individuos y especies. Por el otro lado, tenemos los ecosistemas terrestres o los biomas. Aquí vamos a encontrar diferentes tipos de ecosistemas dependiendo, por ejemplo, de la altura, dependiendo, por ejemplo, del clima, dependiendo, por ejemplo, ya de características físicas muy específicas, ¿no? Entonces tenemos el ecosistema tundra, taiga, desierto, praderas templadas, selvas tropicales, bosques templados y páramo. Como sabemos, en cada ecosistema, chicos, vamos a encontrar unas características propias de ese ambiente natural, propia de ese ambiente físico. Por eso es no fácil, pero por eso es como una característica de identificación, ¿no es cierto? Cuando yo estoy en un ecosistema, pues yo también comienzo a caracterizar esas diferentes propiedades físicas. Entonces, el clima, la humedad, la temperatura, qué elementos vivos habitan en esta área, ¿no es cierto? Entonces, ahí hablamos, por ejemplo, de especies vegetales. Entonces, que en esta área, por ser desierto, pues no vamos a encontrar ciertas especies de árboles, sino que, por ejemplo, vamos a encontrar cactus, ¿no es cierto? Porque esos ecosistemas tienen unas características específicas de hábitat. Sí, cuéntame. Se nos fue la imagen. Wow. Ay, Dios. ¿Por qué? Bueno, espérame entonces por acá muy bien. Creo que es esta. Se está proyectando. No, deme un segundo. ¿Qué le pasó? Tan raro. Voy mejor a proyectarla directamente entonces de mi computador. Listo. ¿Ahí la están viendo bien? Sí, señora. Vale, perfecto. Entonces, como les decía, ya vamos entonces de población a comunidad, a ecosistema, y ya dentro del ecosistema ya estudiamos esas características físicas y esas características naturales pues, del mismo, ¿no? Y miren que dentro de este ecosistema, como hace un momento lo vemos, pues ya comenzamos a establecer unos componentes o unos niveles de organización dentro de cada uno de los ecosistemas. Entonces aquí
pues vamos a observar los consumidores, vamos a observar los depredadores y vamos a observar esos organismos productores. Recordemos, apreciados estudiosos, que estos elementos o estos seres vivos que hacen parte pues, de una cadena alimenticia dependen pues, de esos elementos físicos, como los ciclos, por ejemplo, de los ciclos de los nutrientes, ¿no? El ciclo del carbono, el ciclo del fósforo, que son elementos inertes, pero que sin ellos, pues finalmente no pudiéramos nosotros establecer una cadena alimenticia, porque de estos principalmente dependen los organismos productores, ¿no? Como las plantas, como las algas. Entonces, miren que ya nosotros comprendiendo estas diferentes interrelaciones que nosotros podemos observar en un ecosistema, es cuando ya nosotros también podemos examinar los diferentes problemas ambientales que se enfrenta el planeta, finalmente tras la ruptura quizás de diferentes interrelaciones que nosotros pudiéramos observar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando del cambio climático, entonces el cambio climático, ¿qué es? Una alteración del clima. Y esa alteración del clima, ¿por qué se ve o por qué nosotros la estamos viviendo de una forma tan acelerada? Pues porque como seres humanos estamos generando sustancias o gases de efecto invernadero que lo que están quedando es atrapados en nuestra atmósfera, no pueden salir y por esa razón pues estamos viendo aumentos en la temperatura. ¿Qué estamos aquí? ¿Qué afectación estamos viendo nosotros con el cambio climático? La alteración de la regulación del clima, ¿sí? ¿El clima qué es? Un factor abiótico, ¿no es cierto? Es un factor inerte, pero de ese clima nosotros dependemos. Entonces, miren que finalmente esa relación entre seres inertes o seres sin vida y seres vivos, pues es latente, y es a lo que nosotros, apreciados estudiosos, pues nos encargamos también de estudiar, y eso es lo que nosotros pues debemos finalmente comprender, ¿no? Y apropiar. Yo no estoy estudiando el gas efecto invernadero, yo no estoy estudiando la industria que genera el gas efecto invernadero, yo estoy estudiando la relación que estamos viviendo entre un ser inerte, ¿no es cierto?, que en este caso es la atmósfera, con el ser vivo o con las actividades antrópicas que son generadas por el ser vivo, y cómo yo puedo establecer estrategias para mantener esa relación en equilibrio. Eso finalmente, apreciados estudiosos, es lo que a nosotros nos interesa, y es tan importante que nosotros, apreciados estudiosos, podamos evidenciar esas relaciones en todo, ¿sí? En todo lo que nos rodea. Entonces, miren que aquí mencionamos que la ecología aplicada es la rama de la ecología que establece las estrategias para mantener el equilibrio de los ecosistemas, protegiendo los hábitats de cada especie y favoreciendo el uso de los recursos y los importantes servicios que esos ecosistemas nos proporcionan. En el siguiente módulo, ustedes van a poder observar que ya entramos a estudiar esos servicios ecosistémicos. En este primer módulo estamos haciendo solamente una introducción a los elementos de forma individual, ¿no? Todavía nosotros no estamos estableciendo interrelaciones, sino que estamos en este momento evidenciando unos elementos básicos, ¿no es cierto? Estamos evidenciando unos elementos de factor o unos factores bióticos, unos factores abióticos, estamos evidenciando unos niveles de organización, porque finalmente los debemos conocer para posteriormente saber cómo se interrelacionan cada uno de estos factores, y además de eso pues estamos estudiando cómo yo puedo identificar las características o la línea base de un ecosistema. Sí, porque finalmente nosotros, apreciados estudiosos, pues no somos biólogos, efectivamente, no somos ecólogos, pero por ser ingenieros ambientales somos los encargados de analizar esa información. Entonces, por ejemplo, si a mí me pasa un biólogo, mira, estas son las especies vegetales que encontramos en esta zona donde se va a llevar, no sé, por ejemplo, la construcción de una planta biodiesel, ¿no es cierto? Y por el otro lado me pasa un zoólogo, mira, estas son las especies de invertebrados que hay, ¿no es cierto? Y yo me quedo con esa información y no le hago un análisis, no evidencio cuál es esa interrelación entre esas especies vegetales que pueden ser consumidas por esas especies de invertebrados, y que finalmente estamos hablando de un nivel de productores, de un nivel de consumidores. ¿Y qué pasa si yo con mi proyecto, por ejemplo, corto esos árboles? ¿O qué pasa si yo no conservo esas especies vegetales? ¿Qué va a pasar con estos invertebrados? ¿Será que sí pueden sobrevivir? ¿Será que estoy causando un impacto irreversible en este ecosistema con la construcción de esta planta de biodiesel? Miren que nosotros como ingenieros ambientales nos encargamos de estudiar esa relación en un proyecto. ¿Qué pasa si
se modifica esta especie, si se modifica esta cobertura vegetal, ¿qué pasa si nosotros, o por el contrario, ahuyentamos a estos invertebrados? Ahora, ¿qué va a pasar con esta cobertura vegetal? Se va a aumentar, ahora se va a convertir en una especie invasora, ¿no es cierto? Entonces, miren que esas interrelaciones son las que estudiamos y a través de este estudio establecemos cuáles son las estrategias de manejo ambiental. Entonces, si yo ya sé cuáles son las especies de invertebrados, si yo ya sé cuáles son las especies de vegetales, ¿cómo yo voy a hacer este manejo para conservar ambas especies o para intentar prevenir ese impacto irreversible, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya nosotros comenzamos a hacer, por ejemplo, algo que se utiliza mucho, que es, por ejemplo, cambiar el hábitat, ¿no es cierto?, de unas especies que son específicas o son edáficas, pues, de una zona. Entonces, lo que hacemos es nosotros modificar ese entorno, las trasladamos hacia otra zona cercana, con el objetivo de evitar, pues, que se eliminen por completo las especies endémicas de esta zona. Con los animales hay un proceso de ahuyentamiento, hay también un proceso, además, muchas veces, de poder modificar un hábitat en otra zona, modificarlo con su hábitat natural para que ellos se puedan establecer nuevamente en esta área que nosotros hemos designado, que a eso le llamamos medidas de compensación, por ejemplo, o que vamos a sembrar por cada árbol que cortamos, vamos a sembrar tantos árboles, dependiendo pues de la altura, dependiendo de la edad de cada árbol, que también se llaman medidas de compensación. Pero ¿por qué hacemos esas medidas de compensación, apreciados estudiosos? Pues porque finalmente necesitamos garantizar el equilibrio de ese ecosistema. ¿Y todo parte de qué? De un estudio de individuos, de un estudio de especies, de un estudio de poblaciones. ¿Listo? Eso es entonces, apreciados estudiosos, lo que quería compartir con ustedes en esta primera parte. Si tenemos por acá, tenemos preguntas, ahora sí ya voy a poder leer. Nos dice Paula, estuario, tramo de un río de gran anchura y caudal que ha sido invadido por el mar debido a la influencia de las mareas y el hundimiento de las riberas. Muchas gracias, Paola. Miren que aquí estamos entonces viendo una definición de estuario, quizás para algunas personas que se pudieron quedar un poquito perdidas. Efectivamente, estuario, como lo comparte Paola, es un tramo de un río grande, pero que ha sido invadido por el mar. Por eso mencionábamos en la presentación, apreciados estudiosos, que era intersalina. O sea, que no tenía más de 30 partes por millón de sal, pero que finalmente tampoco era de agua dulce, que estaba como en esa combinación. Muchas gracias. Delta, también aquí nos hace la definición Paola. Delta es un accidente geográfico formado en la desembocadura de un río por los sedimentos fluviales que ahí se depositan. Entonces, el delta es un accidente geográfico, ¿sí? Que es formado en la desembocadura de un río. Muchas gracias, Paola, por tus aportes. Bueno, acá nos preguntaba Edison qué era estuarios y deltas y Paola le dio respuesta. Muchas gracias por tu contribución. María Angélica, tienes la mano levantada. Te doy la palabra. María Angélica. Qué pena, la había levantado cuando no podía ver la pantalla. Bueno, perfecto, no te preocupes. Gracias. Chicos, quedó clara la importancia de la ecología aplicada, quedó clara la importancia de que nosotros estudiemos las especies y que estudiemos los individuos para finalmente establecer un estudio ambiental o para establecer estrategias de manejo ambiental. Quiero que me respondan ustedes, bueno, o si alguien me quiere dar algún comentario sobre qué pensaba antes que era la ecología o qué pensaban antes, chicos, que íbamos a estudiar en esta asignatura. Me gustaría escucharlos un poquito. Alguien que quiera participar puede activar su micrófono. Sí, quizás no, es que yo pensaba, no sé, que íbamos a hablar solamente de arbolitos o pensaba que la ecología era esto. No sé si ustedes me quieren compartir sus opiniones frente a lo que pensaban de la asignatura de ecología aplicada. Los escucho. No tenemos opiniones. Entonces, a ver, por acá, Andrea. Sí, señora. Yo pensaba que era más guiado como hacia la biología, pues no se tenía como ese concepto de que la ecología pues era más desde un punto de vista como de estudiar esos organismos o como esos individuos que habitaban en determinado ecosistema, pero no como
esa relación entre ellos y los factores abióticos, pues como lo que vimos en la charla. O sea, pensé que de verdad era muy centrado en los individuos. Ok, perfecto. Muchas gracias, Andrea. Sí, efectivamente, la ecología es pues muy centrada en individuos, pero nosotros enfatizando en nuestra ecología aplicada, vamos a ver esas estrategias a esos estudiosos pues, que debemos implementar para mantener ese equilibrio entre esas relaciones, ¿no? De seres vivos y seres inertes. Gracias, Andrea, por tu intervención. Bueno, chicos, Buenas, entonces ahora, sí, señor. Wilmer, ¿cómo estás? buenas. Bien, bien, gracias. Saludos a todos. Bueno, yo quería mi punto de vista que yo me refería más a la ecología, era de la parte como el manejo de materiales reciclables, como algo que fuese como recuperación de todos esos materiales para darle un nuevo uso, pero no tenía la relación que era de cómo trasladar o cómo hacer que un ecosistema sea nuevamente reparado o que trasladarlo hasta otro punto donde puedan habitar nuevamente. Ok, sí, perfecto, te entiendo, Wilmer. Tú lo veías más por un manejo ecológico de las cosas, ¿no es cierto? Bueno, pues miren que vamos a estudiar un poco más a profundidad. Realmente lo que esta asignatura nos va a permitir a nosotros es como comprender ese detalle del ecosistema y de aquí partir nosotros un manejo ambiental, ¿no? Pero manejo ambiental no de las cosas, sino manejo ambiental de esas interrelaciones que finalmente se van a relacionar, como tú lo dices, sobre ese manejo ecológico, pero va a ser de interrelaciones entre seres vivos y seres inertes. Hay un tema, chicos, que quiero invitarlos desde ya, yo creo que ustedes ya recibieron la invitación, es este sábado sobre la ecología industrial. Sí, va a ser un tema súper interesante porque ahí vamos a ver las relaciones, precisamente ese manejo de las interrelaciones entre los seres vivos e inertes, pero a nivel industrial, ¿sí? Entonces es cómo nosotros nos podemos relacionar con ese entorno físico, ¿cierto? Y cómo lo podemos manejar para mantener un equilibrio. No sé si ustedes quizás en algún momento han pensado, no, es que lo mejor, o han escuchado, no, no es que lo mejor es acabar con la minería, lo mejor es acabar con la transformación de la materia prima para defender, por ejemplo, los recursos naturales. Sí, es verdad, no es, bueno, cierta parte es verdad, pero nosotros lo que nos encargamos es cómo hacer que esa minería, por ejemplo, pueda tener un equilibrio de tal forma, pues que esa relación entre ese componente físico que es el suelo, esa explotación de recursos suelo, nosotros lo podamos manejar correctamente y de esta forma pues poder garantizar que esa minería se haga de forma responsable. Y miren que esos temas los vamos a abordar, por ejemplo, el sábado para que se conecten 8 de la mañana en la conferencia que nos va a dictar un doctor, un ingeniero también ambiental, él está en Portugal y precisamente hace ese estudio sobre sobre la ecología de la industria. Así que súper invitados, chicos, también para complementar el tema de nuestra asignatura. ¿Listo? Entonces, bueno, Wilmer, ¿tú dónde te conectas? Que cuando cuando recién iniciamos tú todavía no estabas. ¿De dónde eres? Aprovechemos ahí tu intervención. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Wilmer Guardiola, de Cartagena. Pues te Lo que pasa es que cuento tenía... que en el primer minutico que nos reunimos decíamos que cada uno tenía que cantar una canción. Y como tú no estuviste, entonces te escuchamos. ¿Qué canción nos quieres cantar, Will? Pero para cantar, si soy... No, pero con esa voz, cualquier vallenato, qué rico, ¿no? A esta hora ya 6 de la tarde. Bueno, no, yo canto por así, no, así no, no sé. ¿A palo seco, no? Mentiras, bueno, tú eres de Cartagena. ¿Cómo está Cartagena por estos días? Bueno, gracias a Dios, muy bien. Sí, sol, la temperatura bastante altica siempre. Sensación a veces 36 grados, pero bueno, bien, gracias a Dios, Wow. todo está bien por acá. No, me alegra mucho. Nos quedas viendo la canción, Wilmer. Bueno, listo, te lo prometo que para hacer una de Zuleta, pues. Ay, no, mejor dicho. Entonces, el próximo encuentro sincrónico va a ser amenizado por Wilmer, a Preciosos Estudios. Muchas gracias, Wilmer. Bueno, chicos. Entonces, ahora sí entramos aquí a la asignatura de Ecología Aplicada. Esto está pues en la plataforma de Canvas, todos ya creo que la han revisado.
Como en todas las aulas, chicos, pues ustedes van a poder observar, ahorita estoy proyectando la plataforma, ¿no es cierto? La pueden ver, ¿sí? Ah, espérame, Andrea, yo les mandé el link a través del correo electrónico. Hay un correo que dice conferencia y ahí está el link dentro del correo electrónico. ¿Listo? Sí que cumpla, dice Edinson, ya tiene barra nuestro compañero Wilmer. Entonces, bueno. Bueno, chicos, entonces ya pueden ver la página, ¿no? La plataforma. ¿Me confirman? Sí, listo, gracias. Entonces, bueno, aquí, como en todas las aulas, chicos, recuerden que tenemos aquí unos temas iniciales que vamos nosotros a ver en la asignatura. Por ejemplo, hoy abordamos ecología aplicada y principios básicos, perdón. Entonces, vimos factores ambientales, vimos un poco de concepto de población, definición de comunidad, definición y clases de ecosistemas, ¿no es cierto? Y esta parte de movimiento de la materia y flujo de la energía es lo relacionado con los ciclos biogeoquímicos, que precisamente es lo que vamos a abordar nosotros en la actividad que ya les voy a explicar. ¿Listo? Bueno, acá tenemos entonces nuestra inducción de la asignatura. Acá tenemos un tutorial para grabar pantalla del computador. Por ejemplo, si a ustedes algún docente les ha dicho hagan una exposición y la graban, entonces aquí está un tutorial para saber cómo grabar con el programa OCAN y posteriormente cómo subir ese video que ustedes descargan del programa OCAN en MP4, cómo subirlo a su canal de YouTube. El canal de YouTube es a través de un correo de Gmail. Aquí está el foro de presentación y socialización, que también espero pues que ustedes participen también para poder saber el próximo encuentro, en qué momento es más prudente llevarlo, si a esta hora o los sábados en la mañana. ¿Listo? Está nuestro plan de formación y cronograma, que es muy importante para esos estudiosos, porque aquí pues está cada una de las actividades a llevar a cabo. Por ejemplo, hoy jueves, 10 de septiembre, 5 p.m., nuestro primer encuentro. Tenemos en este momento habilitado hasta el lunes la evaluación de nuestro módulo 1, que es lo que también estudiamos un poquito hoy sobre principios básicos de la ecología aplicada. Y la segunda actividad es un foro sobre ciclos biogeoquímicos, que ya lo vamos a estudiar en un momento. El siguiente encuentro sincrónico está programado para el sábado 10 de octubre. Sin embargo, pues si ustedes me indican en el foro de socialización que es mejor a esta hora, pues entonces yo lo modificaré en su momento. ¿Listo? Pero sí es clave, como les digo siempre, pues esos estudiosos que por favor programen estas fechas, sobre todo de cierre en su celular, pues con tiempito de antelación para que podamos dar respuesta. Les recuerdo, chicos, que todos ustedes tienen dentro del acompañamiento docente una asesoría por parte del docente por cada módulo, ¿no es cierto? Que eso sí se hace pues de forma personalizada, es decir, no así en grupal como lo estamos haciendo en este momento, sino que ya ustedes al docente les mandan o me mandan, por ejemplo, en mi caso, un correo solicitando pues efectivamente esa asesoría personalizada, y lo que yo siempre recomiendo es que ustedes digan dos fechas o dos horarios en las que ustedes pueden llevar a cabo la asesoría. Entonces, profe, te pido una asesoría en este tema, ¿será que nos podemos reunir este día o este otro día? Para que el profesor dé respuesta confirmando una de esas dos fechas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. O también está la asesoría por correo electrónico. El docente debe dar respuesta a los correos electrónicos, chicos, máximo en 2 días, ¿no es cierto? 48 horas. Entonces, en caso tal de no ser así, por favor, se contactan conmigo. Si yo, su profesora Marta Melissa Ordóñez Díaz, no les da respuesta en 2 días, me llaman o me escriben un WhatsApp. ¿Listo? Profe, yo te escribí un correíto, profe, mejor te llamo, por mí no hay ningún problema. Las llamadas y los WhatsApp, chicos, pues para mí el horario es de 8 a 6 de la tarde, ¿no es cierto? Y los sábados de 8 a 12, pues sí, también les pido ese espaciecito, pues también que lo podamos manejar, porque también, como les digo, tengo una chiquita, entonces yo me desconecto 100% del celular después de esas horas, excepto hoy, pues porque efectivamente estoy con ustedes en el encuentro sincrónico. ¿Listo? Bueno, acá está el diseño curricular, están unas reglas de etiqueta, el uso de normas APAS, que es importante, chicos, y cómo consultar los recursos bibliográficos electrónicos en la biblioteca. Aquí tenemos entonces la biblioteca para que ustedes ingresen y ahí también puedan hacer las diferentes consultas. Ahora sí, entrando en materia.
Esta lectura, chicos, es de obligatorio estudio, apropiación, mejor dicho, de todo, porque finalmente estos son los temas que yo como docente, por así decirlo, es los que nosotros les compartimos a ustedes. Así que la ventaja, pues, de la virtualidad, ¿cuál es? Que ustedes se quedan con esto, ¿no es cierto? Algo que quizás en presencial no, que profe no le escuché, que por favor repita, no. En este caso, aquí está toda la información, tenemos ejemplos, ejercicios de reflexión, conclusiones, material de estudio, para que ustedes lo estudien en su casa, tranquilitos, y para que puedan también, pues obviamente, apropiar estos conocimientos, ¿no? Por el otro lado, chicos, tenemos en el módulo 1, ¿no es cierto?, el multimedia. Esta es la misma información que está en este PDF, pero como de una forma más didáctica. Hay personas que dicen, no, es que me aburro leyendo, que jartera. Ok, no hay problema. Aquí también encuentras un multimedia que es un poco más dinámico para que puedas observar o que puedas estudiar. Hasta se me carga una nueva, bueno, para que lo carguen y pues es un poco más didáctico. ¿Listo? También encontramos unos videos, chicos, unos videos también, o sea, es como, a veces, como les digo, uno como que con la lectura muy poco, entonces pues podemos ver los videos y está también perfecto. Y un material complementario, entonces no, es que yo quiero profundizar más sobre los fundamentos de ecología, o es que yo quiero profundizar más sobre ecosistemas, que también es algo muy interesante. Y aquí está la base de datos, entonces ustedes se dirigen a esta base de datos o ponen el nombre del autor o el título, ¿no es cierto?, que está por aquí el título, y ya y en la biblioteca lo pueden descargar, lo pueden ver en línea. ¿Listo? Estos libros que están en este material complementario. Y ahora sí, entonces aquí está la evaluación a precios estudiosos. Recordemos que cierra el próximo lunes. Es una evaluación del módulo 1, ¿no es cierto?, de nuestro tema del módulo 1. Tiene 10 preguntas y una duración máxima de 60 minutos. Todos los estudiantes tienen un solo intento, ¿sí? Quiero que eso lo tengan claro. No es que, ay, profe, es que me saqué uno, entonces, ¿será que ahora sí me deja presentar la evaluación en serio? No, todos tienen un solo intento y en ese caso, pues, lamento, pues, obviamente informarles, chicos, que no se va a dar un intento más, ¿vale? Para que, por favor, garanticen una buena conexión a internet, que hayan estudiado, como les digo, los temas de la lectura, que estén como seguros de presentar la evaluación. ¿Listo? Y ahora sí me dirijo a la actividad 2, que es una tarea. Esa tarea, ¿cómo se llama? Se llama ciclos biogeoquímicos, flujo de materia en un humedal. ¿Sí? Entonces, aquí en esta actividad que buscamos, relacionar los eslabones de la cadena alimenticia con los ciclos biogeoquímicos, teniendo en cuenta los elementos de un ecosistema real, con el fin de reconocer su importancia en la supervivencia del ser humano. Mire que estamos hablando de un ecosistema real, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente, pues para nosotros es muy importante, chicos, que ustedes hagan uso, pues, de las bases de datos de la biblioteca de la universidad, porque finalmente es información científica, es información indexada, es decir, pues que son el resultado de investigaciones y por eso pues es información confiable, ¿no? Entonces, inicialmente vamos a realizar la búsqueda de mínimo 2 libros o 2 artículos científicos en la base de datos de la biblioteca virtual, y para eso pues vamos a ingresar a través del menú principal de la asignatura, donde hace un momento les informé. Vamos a poner como palabra clave, por ejemplo, ciclos biogeoquímicos, o vamos a poner como palabra clave humedales, ¿sí? Lo que ustedes lo que ustedes puedan, en la palabra clave que más les convenga, mejor dicho. O también pueden usar ecología, ingeniería ambiental, porque, por ejemplo, hay libros de ingeniería ambiental que abordan el tema de ciclos biogeoquímicos, pero si yo lo busco por ciclos biogeoquímicos, quizás no me aparezca, pues porque ese libro tiene muchos más temas, entonces también podemos usar la palabra clave de ingeniería ambiental. Bueno, y ahora sí, teniendo en cuenta estos libros, vamos a consultar y a describir 3 tipos de ciclos biogeoquímicos que existen en el ecosistema, mencionando sus principales características, los elementos del ambiente que interactúan y su importancia. Entonces, supongamos, el ciclo del agua. Ahí, como les digo, hay diferentes ciclos biogeoquímicos. Ustedes van a investigar 3 ciclos biogeoquímicos y vamos a describir. Entonces, ¿cuáles son las principales características? ¿No? Entonces, por ejemplo, que este ciclo se lleva a cabo, o en este ciclo interaccionan, no sé, por ejemplo, las nubes, interacciona el suelo a través de una temperatura que permite la evaporación. Entonces, vamos a explicar esas interacciones que se llevan a cabo, esos elementos que interactúan en este ciclo, y cuál es la importancia, ¿sí? Entonces, no es que el ciclo del agua es vital para esto y esto. Entonces, vamos a estudiar esos 3
principales elementos. Primero, características, los elementos del ambiente que interactúan dentro de este ciclo biogeoquímico y la importancia. ¿Listo? En tercer punto, vamos a investigar y a describir 2 problemas ambientales globales, regionales o locales relacionados con el desequilibrio del ciclo del fósforo y mencionar para cada problema ambiental 2 causas y 2 consecuencias. Entonces, bueno, yo tengo el ciclo del fósforo. Entonces, si este ciclo del fósforo, por ejemplo, entra en desequilibrio porque, supongamos, aumenta la concentración de fósforo, ¿qué pasa? ¿Qué problemática ambiental se causa y por qué se causa? ¿No? Entonces, que este problema fue causado por esto y causó tal cosa, ¿no es cierto? Entonces, miren que aquí tenemos una tablita donde vamos a poner 2 problemas derivados, vamos a describir, ¿no? Miren que aquí no dice mencione, sino describir 2 problemas causados por el desequilibrio del ciclo del fósforo. ¿Qué causas? Es decir, ¿por qué se vivió ese desequilibrio del fósforo y qué consecuencias, qué efectos, qué impactos se están evidenciando por este desequilibrio? Miren que por eso decimos que la ecología estudia esa interrelación. Entonces, ¿qué pasa con ese ciclo del fósforo? ¿No es cierto? ¿Cómo nos puede afectar a nosotros los seres humanos o los seres vivos? ¿Listo? Y esa tablita la vamos a diligenciar. Ahora sí, teniendo en cuenta los libros y artículos encontrados, investigue y describa cómo son los ecosistemas de humedales. ¿Qué es un humedal? ¿No es cierto? Este ecosistema, ¿de qué tipo es? ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí también nosotros mencionamos qué ofrecen los humedales necesarios para la supervivencia del ser humano, es decir, qué servicios ecosistémicos ofrece un humedal. ¿Por qué es importante un humedal? En el quinto punto dice, adjunte una fotografía de un ecosistema de humedal que exista en su ciudad o cerca al lugar de su residencia. Van a tomar la foto y van a mencionar el nombre del humedal. Entonces, el nombre del humedal, supongamos humedal Juan Amarillo. La ubicación del humedal, la ciudad de Bogotá. Y vamos a diligenciar la siguiente tabla teniendo en cuenta los organismos que representan los eslabones de la cadena alimenticia en el ecosistema de humedal. Un ejemplo como mínimo de cada eslabón. Entonces, está el ecosistema del humedal, ¿no es cierto? Recordemos que los eslabones de la cadena alimenticia están los productores, están los consumidores de primero, segundo y tercer orden, y están los descomponedores, ¿correcto? Entonces, en esta tablita yo voy a poner, supongamos, el eslabón de la cadena alimenticia, el primero, productor, ok, como productor, ¿quién está? Las plantas y los algas y las algas, pero no voy a poner solamente plantas, no, porque estoy hablando de la cadena alimenticia que se lleva a cabo dentro de un humedal, es decir, en ese humedal, ¿qué planta endémica hay? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de esa planta que actúa como productor en este ecosistema de humedal? Entonces, que no, que el consumidor. Entonces, yo como consumidor dentro de un humedal no voy a poner al león, ¿no es cierto? Sino que tengo que poner el consumidor de primer orden dentro de un humedal. Dentro de un humedal, por ejemplo, los depredadores. ¿Sí? Entonces, ¿qué depredador? Usted quizás también ha observado, si usted vive cerca de un humedal, pues uno se da cuenta qué depredadores pueden estar habitando en este ecosistema. Entonces, miren que es relacionar ese humedal con la cadena alimenticia propia de ese ecosistema. ¿Listo? No quiero que me digan algas, no quiero que me digan plantas. Bueno, sí, yo sé, pero en ese humedal, ¿cuál es la planta entonces que funciona como productora? ¿Vale? Y finalmente, escriba el listado de referencias utilizadas en los documentos escribiendo el nombre completo del autor de ese libro que usted investigó, el título del libro y la base de datos de la biblioteca. Entonces, así como yo les mostré hace un momentico el material complementario, pues me van a decir, mira, este es el autor de este libro, este es el título del libro y esta fue la base de datos de la biblioteca en donde yo consulté ese libro. Bueno, y vamos a hacer a preciosos estudiosos una retroalimentación. Ah, no, espérenme, ¿ese es un foro? ¿Qué pasó acá? Ah, sí, es un foro de discusión. Entonces, vamos a retroalimentar el trabajo de un compañero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es retroalimentar? Retroalimentar en este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a buscar la participación de un compañero. Todavía, pues, bueno, yo cómo observo las participaciones de un compañero cuando yo ya he participado. Entonces, yo primero tengo que hacer mi entrega de mi documento, de mi trabajo. Yo ya la entrego, doy responder acá abajo. Ustedes van a ver un botoncito que dice, aquí está, mire, responder. Entonces, yo aquí doy la entrega de mi trabajo, adjunto el documento, lo que sea, ¿no es cierto? Y cierro el foro y nuevamente ingreso. Cuando ya nuevamente ingrese, ya me va a dejar a mí ver las participaciones de mis otros compañeros. Antes no.
Bueno, entonces, bueno, yo voy a buscar. Entonces, yo, ay, qué chévere, aquí mi compañero respondió, por ejemplo, aquí lo que yo a ustedes les estoy pidiendo es que, teniendo en cuenta el punto 3, en el cual se solicita describir 2 problemas ambientales relacionados con el desequilibrio del ciclo del fósforo, retroalimente la participación de otro compañero, dándole a conocer de forma detallada una problemática ambiental relacionada con el desequilibrio del fósforo que su compañero no haya tenido en cuenta. Entonces, ustedes van a revisar las participaciones de sus compañeros. Si un compañero, por ejemplo, que ustedes tengan, supongamos, esto no es un caso real, cambio climático. Entonces, su compañero no tiene el cambio climático dentro de esas problemáticas investigadas a causa del desequilibrio del fósforo. Entonces, ustedes le van a decir, apreciado compañero, tus problemáticas pues están correctas, sin embargo, yo encontré esta otra problemática que tú no tienes, ¿sí? Y le van a retroalimentar el trabajo, dándole a conocer esta nueva problemática que su compañero pues no identificó en su momento o que no conocía. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer como retroalimentación al trabajo de otro compañero, ¿vale? Apreciados estudiosos, es una actividad que tiene 7 puntos, puede ser un poco larga, pero créanme que lo que queremos es aplicar los conocimientos de este primer módulo acá al contexto real, ¿sí? Que nosotros mismos identifiquemos esas interrelaciones, que nosotros mismos podamos estudiar, pues finalmente, cómo es que se aplica esos conceptos básicos de la ecología a nuestro contexto real. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, apreciados estudiosos? ¿Hay alguna pregunta? Paola, en mi calendario no tengo el foro del 14. Del 14. Sí, lo tienes que tener porque esa es la plataforma que todos estamos viendo aquí en plan de formación. A ver. Chicos, igual, yo sé que las preguntas van a surgir cuando pues ya comencemos a hacer la actividad, entonces sí les sugiero pues irla revisando para que por favor, no, 10 de octubre, será 14 de octubre entonces, sábado que cae. Las vamos realizando, vayamos haciendo pues la consulta en la base de datos, ¿listo? Para que por favor también vamos revisando esta actividad y cualquier pregunta pues ustedes saben que con mucho gusto chicos, vamos a solucionarlas. Ah, ok. No, la actividad, mira que aquí dice 28 de septiembre. ¿Cuál calendario era que estás viendo? Porque aquí vence el 14 de septiembre una, que es la evaluación, ¿sí? Y la segunda es el 28. Ah, voy a ver acá. Plan de formación. Miremos a ver. Actividad 1, no. Evaluación, 14 de septiembre. Actividad 2, foro, 28 de septiembre. ¿Listo? Aquí está en la plataforma y también está programada de esa forma. Para la charla del sábado no tengo el correo. No puedo creerlo. ¿No lo tiene? ¿Por qué? Bueno, yo ya lo pongo en el aula, ¿les parece? En el aula de ecología, para que todos lo tengamos. ¿Listo? Gracias, Daniela, por la observación. Bueno, qué extraño, ¿no es cierto? Porque sí, esta mañana lo envié, pero bueno. Listo, apreciados estudiosos. Ven, ven para acá. Les voy a mostrar a mi perrita. Mírenla. Se llama Tita. Mírenla. Saluda. Oye, está linda porque está en la peluquería. Más bella, que es más canzoncita y no que está llorando. Ah, señor. Cuéntame, Wilmer. Disculpe, profesora, le hago una pregunta, una sugerencia, pues, mejor dicho. ¿No sería bueno que interactuáramos más los compañeros del curso? No sé si a través de un grupo de WhatsApp, que sé, porque a veces por el chat que está en cada materia no es posible comunicarse. A veces uno necesita un compañero para enviarte una pregunta o cualquier cosa. Sí. Vale, Wilmer. Te entiendo. Pues bueno, yo lo soy muy sincera. En la universidad no me permiten hacer grupos. Realmente no me permiten recibir llamadas a mi número personal, ¿sí? Sin embargo, pues para mí lo más práctico y es lo que hago. Pero ya de formar un grupo de WhatsApp yo, pues no puedo. Quizás ustedes, chicos, si lo quieren hacer los de primer semestre, si quieren yo ahorita cuelgo, no, porque si la cuelgo también ustedes salen. No, si quieren yo cuelgo la llamada,
y ustedes continúan en este espacio, pues las personas que puedan seguir aquí hablando, sería perfecto. Eso me interesa también mucho, que ustedes se puedan integrar. Y lo que tú dices es verdad, a veces en el chat no se puede hacer. Voy a poner igual un foro de discusión en el aula, que es como lo que nos aconsejan, chicos, pero los voy a dejar también aquí un ratico para que se puedan quedar un momentito y puedan compartir sus números celulares. ¿Les parece? Porque yo no lo puedo hacer, ¿vale? Mejor, ¿listo? Bueno, gracias, Wilmer. Chicos, ¿otra pregunta? Les recuerdo mi número celular, 301-4535-912. Si tienen algún inconveniente, aquí Alexandra, gracias Alexandra, les compartió el link del sábado, Ecología Industrial, para que se conecten 8 de la mañana. ¿Listo? Claro, Daniela, todos los que están aquí son de Ingeniería Ambiental por ciclos propedéuticos, todos de primer semestre. La única diferencia es que quizás algunos estudiosos ingresaron el 6 de julio en la corte 2004 y otros estudiosos en la corte 2005 del 31 de agosto, pero todos somos de primer semestre, ¿vale? Entonces, bueno, chicos, no, pues los dejo ahí también para que charlen un ratico. Les mando un fuerte abrazo. Saben que me encanta verlos, escucharlos. Y por acá alguien me levantó la mano, un momento. Activa el micrófono. ¿Sí? Listo, Kevin. Sí, activa el micrófono. Sí, hola, profe. Buenas tardes para usted y para todos los compañeros. Yo tengo una duda con respecto pues a la actividad a entregar, ¿cierto? En este caso es con con el fósforo. ¿Es específicamente el fósforo como tal o los fosfatos? Es el ciclo del fósforo. Solo el fósforo. El ciclo del fósforo. Entra el fosfato también porque hay una transformación del fósforo, ¿sí? Pero entonces estudiemos y te vas a dar cuenta cuando miremos el ciclo del fósforo, porque el fósforo efectivamente tiene una transformación en el ciclo, que es lo que yo creo que ustedes también investiguen, apreciados estudiosos, y es aquí cuando nosotros vamos a ver efectivamente esa modificación. Por ejemplo, si hay ese aumento de concentración de fosfatos en el suelo, ¿qué puede pasar? ¿No es cierto? Entonces, si hay un aumento de concentración en el suelo de fosfatos o en la atmósfera o en el agua, pues ese ciclo del fósforo, que es el que ustedes van a estudiar, pues se va a ver en desequilibrio, ¿listo? Entonces, es las transformaciones del fósforo dentro de este ciclo, ¿listo? Para que por favor lo estudien, ¿vale? Profe, gracias. Bueno, Kevin, a ti. Bueno, chicos, muchas gracias por su asistencia. Yo me despido. Alejandra, Alexandra, Andrea, Bonifacio, Carol, Daniela, Edinson, Paola, Gabriela, Ketty, Kevin, María Angélica, María Camila, Wilmer, Justin. Ay, se me olvidó el usuario desconocido. Se me olvidó. Cristian. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan una feliz noche. Descansen y el sábado nos encontramos 8 de la mañana. Voy a poner de una vez esta anotación en el aula. ¿Listo? Que estén muy bien, chicos. Que estén muy bien y muchas gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias. A ustedes, gracias. Compañero, bueno, como le comentaba, no sé si es posible